Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia, los viernes a partir de las 22 y los domingos a las 15:30. Además, también puede ver todos nuestros programas a través de Facebook y de nuestra página de Facebook y de nuestro canal en YouTube, a los que puede acceder como Sin Retórica Televisión en el caso de nuestro canal. Y ahí están no solamente los programas, sino también algunos extractos de las entrevistas o del material que presentamos semanalmente. Una semana esta, la que estamos terminando, en la que la legislatura de la provincia del Chaco se pusieron de acuerdo los diputados como para encontrar una solución a un problema tal vez no tan importante para la provincia como lo es la asistencia financiera y económica a los productores, sobre todo del sudoeste chaqueño. Y por supuesto debe entenderse esto como una ironía, porque una vez determinada esa asistencia financiera, el único deseo que se puede tener desde un lugar como este, en el que se tiene la posibilidad de emitir una opinión, es que se administre de la mejor manera posible, que tenga el contralor necesario y que efectivamente sirva para aquellos que lo están necesitando. Nada más que eso, porque nos parece que el tiempo que se tardó fundamentalmente con chicanas de todo tipo de uno y otro lado, desde el norte y el sur, el este y el oeste, no hace más que ratificar la permanente caída en la consideración de la ciudadanía en general y también de algunos en particular de lo que están haciendo, por ejemplo, en este tipo de situaciones los legisladores de la provincia del Chaco. Y aquí, como siempre, la generalidad no es aconsejable, pero también tiene que entenderse que es la Cámara de Diputados, uno de los poderes del Estado, que se ha detenido en minucias, fundamentalmente teniendo en cuenta la gravedad de la situación que se ha vivido y que todavía se está viviendo. Así que ojalá sea para beneficio de los productores. En esta semana también se recordó un hecho que nosotros queremos rescatarlo aquí en nuestro programa, como lo es los 25 años de creación de Convergencia Social, la línea interna de la Unión Cívica Radical, que a su vez venía desde la génesis de Crisol para constituirse posteriormente ya en elecciones generales a través del doctor Ángel Rosas, en gobierno durante 2 periodos con la gobernación de Rosas justamente y un tercero con Roy Abelardo Nikich. 12 años en el poder que nació, se gestó, tuvo su primer pensamiento de por qué no con Ángel Rosas cuando creaba Crisol y posteriormente Convergencia Social. Y tenemos este material de recordación por parte del líder de Convergencia Social, Ángel Rosas. Hoy, 21 de mayo, cumplimos 25 años de aquel acontecimiento histórico donde nacimos a la política chaqueña. Nacimos como un movimiento interno de la Unión Cívica Radical que se llamó y se llama Convergencia Social, Crisólogo Larralde, y pretendíamos, y creo que en parte lo logramos, generar un nuevo radicalismo para un nuevo Chaco. Queríamos convertir a la Unión Cívica Radical en un partido de poder, no un partido testimonial, no un partido que estábamos llamados nada más que a intentar cuidar las instituciones, sino a ser protagonista de la vida de los chaqueños. Y en parte lo logramos, en gran medida lo logramos, porque al año y meses de haber nacido este movimiento interno del radicalismo, llegamos por primera vez en la historia de esta provincia a la gobernación del Chaco. Y pasaron 25 años y todavía estamos en plena vigencia y quiero hoy, en estas bodas de plata de este movimiento interno de la Unión Cívica Radical,
agradecerle a todos aquellos que han sido los cofundadores y agradecerle a los radicales y al pueblo del Chaco por su acompañamiento, e instarlos e invitarlos a continuar con plena vigencia política en el protagonismo del Chaco, y fundamentalmente a los jóvenes, porque en este movimiento, como en la gran política, lo importante no somos los hombres. Hoy estamos, mañana no. Lo importante son las ideas que se expresan a través de los movimientos o de los partidos políticos. Por eso los invito a que se sumen y a seguir trabajando por convergencia social. Y queríamos rescatar este material, esta recordación de 25 años de Convergencia, porque justamente el doctor Rosas, cuando el radicalismo había tenido su peor caída histórica electoralmente en la provincia, fue el que la levantó, por decirlo de una palabra mucho más sencilla, y convirtió a la UCR en un movimiento político más allá de su estructura ortodoxa de tipo partidario, y consiguió la adhesión que, insistimos, lo llevó a 3 periodos de poder, incluido el de Roy Abelardo Nikich. Algo que consiguió también desde la vereda opuesta Jorge Milton Capitanich, también con su tenacidad y su insistencia en la presentación, y todavía el justicialismo como socio mayoritario del movimiento que encabeza, con distintas denominaciones, es gobierno en la provincia. Tal vez la Unión Cívica Radical, ya con un Ángel Rosas retirado de la vida político-partidaria en forma activa aquí en la provincia del Chaco, y también con su otra figura que consiguiera 3 periodos en la Intendencia de la capital, estamos hablando de Aída Ayala, inhabilitados para poder presentarse, no legalmente en el caso de la ingeniera, pero sí con todo el lío que representa llevar adelante o tener que llevar adelante las acusaciones en su contra. El radicalismo, decíamos, ha perdido una figura convocante, como lo fueron una y otra, y tal vez lo sigan los diferentes actores políticos dentro de la Unión Cívica Radical tengan que esmerarse muchísimo más aún de lo que están haciendo como para poder intentar ser alternativa de poder aquí en el Chaco. Dejemos nuestra provincia y pasemos al ámbito nacional, donde en esta semana se sacudió el avispero político por la formulación de la fórmula, valga la redundancia, que presentará un sector del peronismo, del kirchnerismo, encabezado por Alberto Fernández, y en segundo lugar con Cristina Fernández, la fórmula FF. Y vamos a ver algunas imágenes que grafican de alguna manera lo que estamos diciendo, porque la multiplicidad de análisis justamente que se hacen, y uno de ellos podría ser que dentro del kirchnerismo más duro, del cristinismo más duro, se habrá entendido el mensaje que aparentemente significa que sea Alberto Fernández, un no cristinista, es más, con la pelea que se conoció, que se divulgó, que se comentó tanto, quien encabece la fórmula. ¿Por qué no eligió Cristina Fernández a alguien del cristinismo, o bien podríamos decir paladar más negro, de tradición más exquisita? Tal vez como para poner algún freno, no solamente en la intención de voto de quienes, si no está ella, podrían aportar el suyo, sino también para adentro, para aquellos que, por ejemplo, en las elecciones del 2015, abogaron por ponerle una tobillera ideológica a la candidatura de Daniel Scioli con el segundo, el que lo acompañaba en la fórmula de ese momento, Carlos Zanini. Es tal vez una de las posibilidades de lectura que tiene esta fórmula que, y esto obviamente es una opinión casi rayana en la futurología, tal vez con un próximo paso que consista en que Cristina Fernández se baje de este segundo lugar en la fórmula y dé lugar a otra que capte aún más a aquellos que, por estar ella, seguramente van a pensar y mucho en darle el voto. Con esta fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández,
los números que tenía la expresidenta, de acuerdo con 3 encuestas que publicara Diario Clarín el miércoles anterior, la fórmula nueva, digamos, aumentó entre 2 y 3 puntos por encima de las que se tenían los estudios anteriores encabezada por Cristina Fernández. Todo eso, y dentro de una mente política que tal vez esté mirando un poquito más allá que el resto, significa que si yo estoy en segundo lugar y aumentamos 3 puntos, no es ilógico suponer que si me bajo, tal vez aumentemos algunos puntos más, porque la tienen bastante clara. ¿Quién es el adversario político a vencer en las próximas elecciones? Y obviamente que estamos hablando de Mauricio Macri, ¿no? Y nosotros hemos pensado en la relación del macrismo con el kirchnerismo, o más específicamente del presidente con Cristina Fernández y con la asociación electoral Cambiemos. Y se nos ocurrió asociarlo con un término como lo es el TOC, el trastorno obsesivo, y la C significa compulsivo, de acuerdo con un vademecum médico. Pero nosotros lo hemos asociado a 2 TOC que tendría Mauricio Macri. El primero es un trastorno obsesivo con el propio Cambiemos, porque está ahí discutiendo, está tratando de conseguir más adhesiones, y vamos a ver el material que tenemos, por favor. Ahí está, estamos viendo a Macri en momentos en que era toda alegría, toda algarabía, con sus socios de Cambiemos, a quienes hoy no solamente les es muy difícil retener, sino en la próxima convención del radicalismo en Gualeguaychú van a ser las voces un poco más extentorias que las de Gualeguaychú en el 2015, cuando se formó Cambiemos. Es decir que Cambiemos justamente es uno de los trastornos obsesivos del presidente Mauricio Macri. Y el otro TOC, también con C, pero lo cambiamos por el de Cristina, porque Cristina Fernández, y vamos a las imágenes que tenemos también, ha modificado el panorama político de los últimos tiempos. Tanto es así que desde el silencio que mantuvo durante mucho tiempo, desde el 2015, con sus apariciones en el Senado de la Nación, ha marcado la agenda política de la Argentina. Y es más, ha opacado, por ejemplo, con la presentación de su libro, Sinceramente, los 10 puntos que Mauricio Macri había ofrecido a la ciudadanía y a los dirigentes políticos en particular, como para ponerse de acuerdo y avanzar en aquellos puntos esenciales que considera son necesarios para una gobernabilidad en la Argentina. Y posteriormente, con la movida de la fórmula que ella misma presentó y que su nombre está en segundo lugar, también hizo que la agenda política del país esté detrás de su figura y de quienes la secundan. Es decir que, y tal vez con un poquito de humor, podríamos decir que Cristina es otro de los TOC, de los trastornos obsesivos que hoy tiene Mauricio Macri, que de acuerdo con los números que se van divulgando en medios periodísticos que son afines o fueron afines a la política implementada desde el 2015, no le dan bien al presidente de la Nación. Y se están barajando, dicen, varias alternativas, aunque María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta insisten en que el candidato, el único que tiene Cambiemos para la presidencia de la Nación, se llama Mauricio Macri. Pero volvamos al otro redil, al de los peronistas. Ahí hay bastante lío, tanto, por ejemplo, como los que en las últimas horas, si usted se habrá enterado, lo habrá leído, dio Alternativa Federal, un nucleamiento de varios dirigentes, entre los que estaban inclusive los gobernadores y el de la provincia del Chaco en su principio también. Tenemos estas imágenes como para ir viéndolas. Aquí están esta segunda imagen era cuando estaban todos los gobernadores. Ahora estos, la mayoría, 8 en total, se retiraron y pasaron ya a apoyar abiertamente la fórmula Fernández-Fernández. Pero queda por definirse qué hará más. Ahí está Tinelli, qué hará Schiaretti, qué hará Urtubey
con esta posibilidad o bien de ir por separado de el kirchnerismo, o lo que se denomina de esa manera, y de lo que podría darse incipientemente como un labañismo. Roberto Labaña, también en idas y vueltas, y bastante devaluado en la consideración de muchos analistas, y al parecer también de muchos ciudadanos, está muy dubitativo, demasiado para las urgencias y las apetencias electorales, por ejemplo, de Schiaretti, de Massa, de Urtubey, de Scioli inclusive, quienes están alentando la realización de unas PASO que Labaña no quiere saber nada. Y tenemos imágenes justamente de Roberto Labaña, en la que podemos verlo con Pichetto en este caso, con Alberto Fernández cuando era gobierno, con el senador, ahí lo tenemos con Néstor Kirchner, recordemos que fue su ministro de Economía, en fin, con el mismo Massa. Roberto Labaña, que tiene, de acuerdo con lo que puede conocerse a través de diferentes análisis, mucha aceptación en un sector que podría denominarse de centro-derecha y al que le es reconocida su función dentro del kirchnerismo, pero anteriormente durante la presidencia, de Eduardo Duhalde en nuestro país. Así están las cosas en nuestro panorama, en nuestro mapa, que tendrá que resolverse dentro de un mes. El 22 de junio es la fecha en la que tendrán que presentarse todas las fórmulas y posteriormente realizarse las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si no lo hemos dicho, lo hacemos ahora, pero vamos a, si ya lo hicimos, a repetirlo. ¿Por qué Jorge Milton Capitanich no fue nombrado, no fue convocado, no fue mencionado en estas instancias nacionales por prácticamente nadie, y mucho menos por la expresidenta Cristina Fernández? Habrá que ver y seguir con mucha expectativa cuál es el rol que se le podría estar reservando al hoy intendente de Resistencia y que por el momento da toda la sensación, y así lo dice públicamente, de querer ir por la gobernación de la provincia del Chaco, y ahí tendrá que vérsela seguramente con el actual gobernador, Oscar Domingo Pepo, que en esta semana también tuvo una convocatoria de muchos sectores pidiendo su reelección. Y él mismo lo dice, en varias oportunidades lo ha manifestado, que le tocó hacerlo en situaciones muy complicadas, en lo político, en lo económico, y que quisiera tener una segunda posibilidad de hacerlo en un tiempo político y económico de mucho más calma. Pero, ¿será la economía justamente la que le dé algún tipo de paz al próximo gobierno? Y estamos hablando del gobierno nacional. Nos parece que no. Y si no, miremos estas placas que hemos seleccionado, son de estos días. Salida de capitales aumentó 2.341 millones en abril, 1.771 millones se habían ido en marzo. Hoy, esto es de antes de ayer, las reservas caen a razón de $1 millón cada 3 horas. Hay una salvaje fuga de capitales. Y sin entrar en tecnicismos, esto sencillamente, y van a coincidir todos los sectores que quieren la democracia, que quieren sacar adelante a nuestro país, es uno de los peores factores que le puede pasar a cualquier gobierno, a cualquier nación, a cualquier república que quiera tener una revitalización productiva. Esto es producto justamente de que el gobierno nacional ha dejado de tener algún tipo de control. El gobierno de Mauricio Macri lo hizo prácticamente en el inicio de su gestión, quitó todo tipo de control sobre aquellos fondos de inversión, fondos financieros, fondos golondrinas, que llegan a la Argentina no para establecerse y crear algún tipo o generar algún tipo de mano de obra, algún tipo de trabajo, no, simplemente toman las ganancias que le dan las altísimas tasas de interés pagadas por el mismo gobierno nacional y se van, se fugan, se las toman. Eso, en definitiva,
está produciendo una situación muy pero muy complicada, no en la actualidad, que todavía se sostiene por los aportes económicos del Fondo Monetario Internacional, sino que lo heredará quien gane las próximas elecciones presidenciales. Y una pregunta que nos hacemos es, ¿qué hará Mauricio Macri si logra la reelección con esta situación tan pero tan complicada en lo económico financiero que deberá afrontar la República Argentina con sus compromisos de pago, de intereses de la deuda y de la deuda misma durante los 3 primeros años del próximo periodo constitucional en nuestro país? Algunos sostienen que estamos en default técnico, que no hace falta declararlo, que la Argentina hoy, si no tuviese asistencia financiera del Fondo Monetario, ya no podría pagar sus compromisos. Por lo tanto, que no se diga que Argentina está en default es solamente es una forma de disfraz de la realidad, que se verificará a partir de la asunción del próximo gobierno en diciembre de este año. Rápidamente le comentamos cuál será el contenido de la segunda parte de nuestro programa de hoy. Estaremos con una extensa charla con Rubén Biseglia de Librería de La Paz, que cumple 30 años de actividad, no solamente aquí en la ciudad de Resistencia, sino también en varias provincias del nordeste argentino y del exterior. Con él estaremos en una charla que le hicimos en uno de sus locales y que que ocupará toda la segunda parte de nuestro programa. Antes de eso, antes de ver esa entrevista, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes.